Buenas tardes a toda la audiencia que nos escucha. Muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a empezar por definir qué es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Este es un trastorno que se manifiesta en la infancia temprana y se acompaña de síntomas que puede ser hiperactividad, impulsividad y o inatención. Puede ser mixto y más adelante vamos a ver en cuáles se divide. Estos síntomas van a afectar el funcionamiento de manera cognitiva, académica, el comportamiento emocional y social. ¿Cuáles específicamente son los síntomas de este trastorno? Porque de repente vemos niños que son inquietos, que no prestan atención, que andan de un lado a otro o que pasa la mosca y se distraen mientras hacen la tarea y entonces ya mucha gente te dice, ay, es que de seguro tu hijo es hiperactivo. Ya de repente decimos, o está mal educado o es hiperactivo. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, como bien les comenté, se divide en hiperactivo impulsivo y en el componente de inatento. Los síntomas nos basamos en algunas escalas o bien lineamientos internacionales, en base a lo cual los diferenciamos y a los cuales vamos a hacer ciertas preguntas a los papás. Es importante mencionar que va a haber una edad en la que todos los niños son ciertamente un poco hiperactivos o un poco inatentos, pero ¿en qué momento ustedes los deben de decidir llevar al médico o llevar a una revisión? Esto es cuando afecta su calidad de vida en alguna de las áreas que yo les mencioné, ya sea social, académica, emocional, porque muchas veces son niños que en la escuela los molestan, o bien que como ellos molestan o son un poco hiperactivos o no miden, entonces los aíslan, no quieren jugar con ellos y eso finalmente les causa una herida emocional que se va a cargar para toda la vida. Ese es en el momento en el que ustedes tienen que decidir llevarlos a una valoración. Y los síntomas... ¿A partir de qué edad se puede diagnosticar? Como tal, siendo estrictos, mayores de 6 años. Ya cuando van a la primaria. Exactamente. Pero niños de 4 a 6 años o incluso menores ya se empiezan a ver todos estos síntomas. Ahí es el tema que también más adelante vamos a hablar porque se divide diferente el tratamiento dependiendo de la edad de los niños. Pero a partir de los 4 años, si presenta cualquiera de estos síntomas que les voy a mencionar en este momento, tienen que llevarlos a una valoración y si está afectando su calidad de vida. Pues para que presten muchísima atención y si quieren correr por una pluma y un papel, vamos a ir a la pausa para que les demos tiempo de pues meditar y analizar lo que nos va a comentar la doctora Gisela, porque esto es algo muy muy importante, la parte de identificar los síntomas. Si usted sospecha en estos momentos que su hijo puede tener este trastorno por déficit de atención, pues comuníquese con nosotros al 229-2010-100 y 229-2010-101. Son ahora las 4 de la tarde con 10 minutos en XEU. ¿Le pongo pausa? Sí, sí. Son las 4 de la tarde con 12 minutos y seguimos aquí en la clínica de la UD de Veracruz, el programa que alivia sus dudas. Hoy hablamos del trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Y ahora sí, vamos con los síntomas, doctora Gisela Severo. Claro que sí. Bueno, los síntomas de hiperactividad e impulsividad, porque estos dos siempre van de la mano, incluyen que esté, por ejemplo, sentado en su asiento, ya sea a la hora de la comida o en la escuela, y se esté moviendo todo el tiempo en su asiento, o moviendo las piernas, que le cueste trabajo mantenerse quieto o sentado, que se pare de su asiento y se ponga a estar corriendo o trepando en una situación que es inapropiada, que le cueste trabajo jugar de manera tranquila, que ustedes sientan que tiene un motor por dentro que no para, todo el día está en camino, corriendo, que hable demasiado, que le cueste trabajo esperar su turno, por ejemplo haciendo una fila, que si están en una conversación con él o ella, los interrumpe y responde antes de que ustedes terminen la pregunta, que interrumpen las conversaciones o bien se meten en las conversaciones de los adultos. Más o menos a partir de los 7 años a 8, estos síntomas empiezan a disminuir. Hay un pico de edad en el que se exacerban, aproximadamente de los 4 a los 6 años. Mayores se empieza a disminuir este tipo de síntomas. O sea, entre más pequeñitos están como que más marcados estos síntomas de impulsividad. Exacto, digamos que en la evolución natural de la enfermedad hay un pico en el que se exacerba aproximadamente de los 4 a los 6 años, la parte de la hiperactividad, y conforme van creciendo va disminuyendo. Y la impulsividad, este tipo de síntomas sí persiste.
prácticamente se queda igual, aquí no hay un pico. ¿Cómo es la impulsividad? ¿Cómo se manifiesta? Por ejemplo, que no miden el peligro, que son muy desinhibidos, son niños que no les da miedo, que se suben a por ejemplo, a las escaleras o a las sillas y se avientan, o muchas veces van caminando hacia la calle y no se fijan si vienen los carros y se siguen de largo. Ese tipo de conductas son de impulsividad. ¿Cómo se comportan en la escuela? En la escuela son niños que se paran del asiento, que están molestando a los otros niños, los están empujando, tocando, se paran, están platicando, interrumpen las actividades de los demás. Les cuesta trabajo a ellos seguir las órdenes de los maestros, no terminan de apuntar. Entonces muchas veces llevan a casa los cuadernos y incompleta están la tarea, incompletos o en blanco. Son mamás o papás que constantemente los llaman a la escuela para estarles dando ciertas quejas o comentarios del comportamiento de sus hijos. Entonces, Yo me espanté con un chiquillo que tengo por ahí en la casa. Sí. Y los síntomas de inatención, estos son niños que cuando están haciendo su tarea les cuesta trabajo poner atención y se equivocan fácilmente. No ponen atención a los detalles. Les cuesta trabajo mantener la atención haciendo, por ejemplo, un juego de mesa como un rompecabezas o un juego de mesa donde esté toda la familia. Les cuesta trabajo mantener la atención. Cuando ustedes les hablan, sienten que ellos no los escuchan. Como que no te pelan. Que no los pelan, exactamente. Les cuesta trabajo organizarse para hacer sus actividades de tarea o bien de responsabilidades que les dejemos en casa, como arreglar su cuarto, levantar sus juguetes. Se molestan cuando tienen que hacer una tarea mental que requiere un esfuerzo sostenido durante largo tiempo. Se distraen fácilmente, están haciendo algo y tantito ya están volteando para acá a ver qué pasó, para el otro lado. Se distraen fácil, se les olvidan las cosas que tienen que hacer. Y este tipo de síntomas también tienen un pico de edad, igual que la hiperactividad. Aproximadamente de los 8 a los 9 años de edad es cuando lo notamos más. Como papás les cuesta trabajo a la escuela, por más que estudian y lo saben en ese momento y al siguiente día lo preguntan y ya se los olvidó, como que nunca lo hayan visto. Puede ser un niño que tenga este trastorno por déficit de atención, pero sin hiperactividad e impulsividad y solo sea inatento. Sí, se puede dividir en hiperactivo, impulsivo e inatento. O bien mixto, que tenga todos los síntomas. Exacto. ¿Hay intensidades? Sí. ¿Grados? Hay grados de severidad, sí los hay. No como tal que se los clasifiquemos de esa manera como en otros trastornos, pero sí hay grados de severidad y hay niños que, dependiendo de qué tan funcionales sean, va a ser el tratamiento que nosotros vamos a optar por iniciar y también dependiendo de su edad. ¿Qué es este trastorno y qué no es, doctora? Porque vuelvo a la pregunta que te hacía al inicio del programa. De repente la maestra te dice, no, pues es que tiene que llevar a su hijo porque seguramente lo tienen que medicar. Y entonces el papá y la mamá se cuelgan de la lámpara, no lo pueden creer. Van con la terapeuta y les dicen, no, pues su hijo no tiene nada más tiene que cambiar esto o todo lo contrario, ¿no? De repente en el jardín de niños te llaman la atención, no les haces caso a los maestros, no vas, pero llegan a la primaria y ya tienen 8, 10 años y resulta que el niño nunca recibió un diagnóstico como debía y ahora ya grande te lo diagnostican. Pues es un trastorno en el que están afectadas ciertas neurotransmisores u hormonas de nuestro cerebro, que esa es la fisiopatología o bien la causa de la enfermedad. Es un trastorno que se puede controlar de manera muy sencilla, con terapias, con medicamentos. Ya establecemos eso dependiendo de cada niño, no podemos realmente generalizar. Y creo que hay un tabú o un estigma ante este trastorno, sí, y mucho más hacia los medicamentos. No hay por qué etiquetar a los niños, es algo muy común, que ahorita se conoce más de la enfermedad, podemos dar un tratamiento, podemos ayudarlos a que mejoren su calidad de vida y no hay por qué temer o por qué tener miedo de que tengan cierta etiqueta, porque no es así, y también los maestros tienen que poner de su parte para que ayudemos a mejorar el desempeño del pequeño y no etiquetarlo, no aislarlo, no evidenciarlo, sí, ¿no? Porque todo esto les hace daño emocionalmente y finalmente pues empeora su calidad de vida. ¿Quiénes son los adecuados para hacer el diagnóstico? Para hacer el diagnóstico, bueno, muchas veces los que se dan cuenta de que tienen algo o algo anormal o que detectan algo son los maestros, casi siempre.
los maestros y los papás, pero muchas veces, a veces los maestros pasan más tiempo con nuestros hijos que nosotros mismos, entonces ahora sí que ellos son los primeros que nos ayudan a darse cuenta. Para el diagnóstico tiene que ser bien un neurólogo pediatra o un paidopsiquiatra. Okay. Y se hace mediante algunos test. El diagnóstico es clínico 100%, a veces pedimos estudios de apoyo, pero el diagnóstico es clínico y se hace mediante algunos test, de los cuales el único que está validado como estándar de oro es el test de Conners. Este test lo hacemos algunos neurólogos pediatras, paidopsiquiatras, o bien los psicólogos infantiles o neuropsicólogos son los que nos apoyan como tal con el test. ¿En qué consiste este test? Es un test que consiste en varias evaluaciones, por lo mismo se tiene que hacer en varias sesiones, donde entrevistan tanto a los padres como a los maestros y se evalúa el comportamiento del pequeño durante la consulta. Pero entonces siempre es de la mano de un especialista. Así es. Así es. Tiene que estar la batuta a cargo del paidopsiquiatra o del neurólogo pediatra y nos apoyan en este caso los psicólogos o bien neuropsicólogos infantiles. Una vez que es diagnosticado, ¿cuál es el siguiente paso, doctora? Una vez diagnosticado y dependiendo de la edad, como les he comentado, el siguiente paso, si son niños que son menores de 3 años y a veces empiezan a tener los síntomas, el siguiente paso es la terapia. Sí. Si son niños de 4 a 6 años, es decir, preescolares, que ya se diagnosticó mediante este test y algunos otros que también podrían ayudarnos, una vez que se diagnostica, el tratamiento inicial en niños de 4 a 6 años es iniciar con terapias conductuales, cognitivo-conductuales. Dependiendo de la evolución, ponemos algunas metas y los revaloramos en cierto tiempo, aproximadamente 3 meses. Después de eso, si han tenido una mejoría significativa, podemos continuar con las terapias. Pero si no es así, en esta edad se puede iniciar medicamentos. Y niños mayores de 6 años, de inmediato el inicio del tratamiento es medicamento más terapia. Entonces, por el tratamiento siempre es multidisciplinario, no es solamente la terapia o el tratamiento. ¿Por qué se le tiene mucho miedo a este trastorno? Yo creo que por ideas que tenemos de antes, tal vez de los abuelitos, de los tíos de hace tiempo, que piensan que al medicarlos van a estar sentados, no se van a mover y van a cambiar totalmente. Y no es así, eso es falso y es un estigma que tienen los medicamentos. Creo que por eso se ha tenido un tabú o un miedo a que demos ese diagnóstico, que piensen que vamos a etiquetar a su hijo o hija. No es así. El tratamiento, el medicamento son medicamentos muy seguros que se usan en la actualidad y tenemos varias opciones de ellos. Igual tenemos paso 1 está el medicamento, paso 2 en caso de que no funcione y si no Vamos por paso siempre. Y siempre vamos en lo personal de lo menos dañino y vamos a ir subiendo o de lo menos agresivos en el tratamiento y vamos escalándolo conforme el paciente lo requiera. Sí. Vamos con llamada del público. XO, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Quién habla? Susana García. Susana, adelante con su pregunta, le escuchamos. Bueno, más que pregunta es nada más me parecen muy acapados los comentarios de la doctora. Mire, yo soy psicóloga, yo he hecho trabajo en el nivel preescolar y los papás siempre se molestan y se alteran mucho cuando uno les da un diagnóstico de TDAH. Que si van a ocasionar dependencia, que si es drogazo, en fin. Y generalmente no van con el médico especialista que efectivamente analizamos con un neuropediatra o un psiquiatra. Entonces me parecen muy acertados los comentarios de la doctora y ojalá muchos papás estén escuchando esto porque no es cuestión nuestra, ¿verdad? Se hace toda una evaluación en escuela, es una evaluación psicopedagógica la que se hace. Se le da orientación a los padres, se le da orientación a los maestros y en los casos en que se requiere, o sea, es una terapia cognitivo la doctora cognitivo-conductual, pero más que una terapia se les da asesoría para la movilización del manejo en casa de los papás. Sí, oiga, pues muchísimas gracias por comunicarse, le agradecemos que nos llame y pues invitamos al público a que se comunique con nosotros al 229-2010-100
y 229-2010-101. Vamos a ir a la pausa y enseguida volvemos. Son las 4 de la tarde con 24 minutos. Aquí en la clínica de la UD de Veracruz. Llámenos al 229-2010-100 y 229-2010-101. Hoy tenemos con nosotros a la doctora Gisela Acevedo, ella es neuropediatra, así que si usted desea comunicarse, márquenos ahora. 229-2010-100, 229-2010-101, vía Facebook. Nosotros recibimos sus comentarios en XEU Noticias. Puede enviarnos un mensaje por inbox. Seguimos hablando del trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Entonces, el tratamiento, doctora, el tratamiento pues del medicamento. ¿Por qué muchas personas tienen tanto miedo a medicar a sus hijos? Yo creo que tal vez antes el medicamento se mandaba en algún diagnóstico que no era el correcto y tal vez alguna dosis incorrecta podría ser la experiencia que hayan tenido o que hayan visto con alguna persona cercana. Sin embargo, el medicamento no causa sedación, no es adictivo, no genera dependencia y no hay por qué temer. Siempre les digo, iniciamos a la dosis más baja. El medicamento que generalmente de primera elección utilizamos es el metilfenidato, que hay muchas marcas comerciales, pero bueno, esta es la sal. El medicamento, incluso dependiendo de la evolución de los pequeños, se puede usar de lunes a viernes o cuando estén en su vida académica. Y pueden descansar incluso los fines de semana o en las vacaciones, ¿no? Esto ya depende al criterio de cada médico y también del paciente, dependiendo cómo evolucione. Siempre es importante platicar muy bien con los papás sobre el medicamento, cómo funciona, cuáles son los efectos adversos, para que no tengan miedo de que lo iniciemos. Y como bien decías, el tratamiento pues tenemos que iniciarlo como multidisciplinario, como un equipo. El neurólogo o bien psiquiatra hará su parte como teniendo la batuta del manejo y el equipo multidisciplinario pues consta de los papás, consta de los maestros, consta de los psicólogos y de los terapeutas, que vayamos todos caminando de manera conjunta hacia el mismo destino para que vaya avanzando de la mejor forma su hijo o hija. Esa es la finalidad. Y siempre, nunca vamos a mandar un medicamento con la finalidad de que su hijo empeore o que esté sedado o drogado. Eso no vamos a hacerlo definitivamente. No es nuestra intención dañar al paciente. Al contrario, lo que queremos, y en lo personal a lo mejor los pediatras lo que queremos siempre es que su hijo o hija esté lo mejor posible, ya independientemente de lo demás. Obviamente la decisión es de manera conjunta, los papás junto con el médico, para que podamos iniciar el tratamiento. Si bien no lo desean, pues obviamente es respetable y únicamente creo que es cuestión de que platiquemos y resolvamos sus dudas para que puedan pues iniciarlo sin miedo y con toda la confianza de que es para su beneficio. ¿Cuál es como que el mayor obstáculo al que se enfrentan los neuropediatras cuando les toca medicar a los niños? El papá dicen, es que a mis hijos no los van a tener drogados o algo por el estilo. Sí, el mayor reto son los papás, sí, definitivamente. Muchos tienen muchos tabús e incluso a veces entran los abuelitos, ¿no? Ahí a decir que no quieren que mediquen a su nieto o nieta. Pero como les comento, esto es falso, no va a causar esos efectos. El medicamento funciona porque este trastorno consiste en que hay una alteración de algunos de sus neurotransmisores o de las hormonas de su cerebro, como la dopamina y la noradrenalina. Y el medicamento lo que hace es que regula estos neurotransmisores, provoca que estén un poco más de tiempo en la unión de las dos neuronas, entre las dos neuronas, y de esta manera controle los síntomas. Entonces, ese es el mecanismo de acción y pues no tiene por qué ponerlos que estén sedados o drogados o solamente sentados sin hacer nada, babeando, no es así. Estos niños que parecen como que tienen este motor integrado, porque me tocó ver el otro día un chico en la iglesia y entonces yo decía, mis respetos para los papás, porque pues sabemos que el chico sí está diagnosticado y está pequeñito, debe tener como unos 5 años de edad, pero de verdad que no paraba el pequeño. ¿El medicamento funciona para bajarles esta intensidad o ellos siguen comportándose así? Sí, disminuye la intensidad de los síntomas.
También es importante que tengan en cuenta que a lo mejor si ustedes están acostumbrados a que su hijo anda corriendo por todas partes, tirando todo, trepándose, empujando, golpeando o que todo se le olvida, eso no es normal, eso es anormal. Entonces el medicamento va a hacer que esos síntomas disminuyan y que él esté un poco más tranquilo. Entonces no va a estar drogado, pero va a estar normal en cuanto a su comportamiento. Como debería de ser. Exacto. El tema es que a veces ya normalizan ese tipo de conducta y esa conducta pues no entra dentro de lo normal. Sí, de repente los papás dicen, es que el medicamento les da para abajo y ya no se lo quiero dar porque veo como que el niño se deprime y no me gusta verlo así. Prefieren verlo todo el tiempo en un estado alterado o hiper. Ajá. Doctora, ¿cuál es la importancia o cómo realmente podemos hacerle ver a los padres de familia que si el médico le diagnostica a sus hijos este medicamento o cualquier otro para este trastorno por déficit de atención e hiperactividad, es súper importante que sí se lo den y que se lo den como debe ser? Porque yo sé de algunos casos, por personas que conozco, que de repente dicen, no, pues es que le doy un tiempo, de ahí pues a la mamá se le olvidó y no toman en serio el tratamiento. Creo que la importancia radica en que ustedes no tengan preguntas o que no tengan duda de que es el mejor medicamento. En cuanto a que todo lo que les digan sus vecinos, primos, tíos, abuelitos, si lo tienen de duda, mejor nos lo pregunten durante la consulta para que resolvamos todas sus dudas. Ustedes tengan la tranquilidad de que no es con el fin de dañar, al contrario, es con el fin de ayudarlos y de que sean funcionales y estén bien. Y de esta manera iniciemos el tratamiento con confianza. Yo al menos a mis pacientes siempre trato de darles esa confianza, de que me pregunten, incluso si no estamos ya en ese momento en la consulta, pues bueno, ahora ya tenemos la facilidad de todas las redes sociales y medios de comunicación, entonces nos pueden mandar un mensaje o cualquier duda que tengan, estén abiertos a preguntar. Yo prefiero que me pregunten a que crean lo que les dijo la abuelita o lo que leyeron en Wikipedia o lo que vieron en Facebook, no sé. Sí. Entonces, principalmente esto, para que ustedes tengan la tranquilidad y que sepan que nunca queremos dañar a sus hijos, al contrario, lo que queremos es beneficiarlos. Y finalmente, quien más nos importa a los médicos es el paciente. En este caso, pues el niño o niña que esté viniendo a la consulta es quien yo quiero que esté bien, quien yo quiero que sea funcional, que le vaya bien en la escuela, que tenga amigos, que no lo molesten, que no lo aíslen, es quien realmente más me importa. Entonces creo que ustedes también deben de tener ese mismo objetivo. Muchas veces por los sentimientos no queremos que en la escuela sepan que nuestro hijo tiene TDA u otras enfermedades y queremos esconderlo, queremos ocultarlo, queremos no tratarlo para que no lo etiquetemos, pero finalmente eso les hace más daño y mucho daño emocional.